estamos revisando los titulares del derecho de alimentos, ¿ya? Dentro de digamos, el complemento que tenemos de varios videos en relación al mismo tema de los alimentos, ¿ya? ¿Quiénes son los titulares esta vez? Otras veces hemos discutido otras complejidades que están en relación al mismo tema. Fundamentalmente al cónyuge. En el artículo 321, número 1 del Código Civil. ¿Por qué? Porque hay un deber de socorro y obligación alimenticia. Los alimentos entre los cónyuges corresponden a una manifestación concreta del deber de socorro cuando éste no se cumple espontáneamente, deber de socorro, que a su vez se enmarca en uno de los fines esenciales del matrimonio enunciado en el 102 del Código Civil, como es el que tiene los cónyuges de auxiliarse mutuamente. Consiste este deber de socorro en la obligación de proporcionar los auxilios económicos necesarios para vivir. Se trata de un deber recíproco de los cónyuges establecido en el 131 y desarrollado en el 134, ambos del Código Civil. Constituye asimismo la obligación alimenticia entre cónyuges y una manifestación del principio de protección del más débil. Recuérdense cuando revisamos los videos, revisamos los principios generales, la autonomía y la voluntad, etcétera. Ahí lo teníamos pendiente. Luego está la existencia de la sociedad conyugal, aspecto no menos importante. En el régimen de sociedad conyugal, el marido como administrador debe subvenir a los gastos de mantenimiento de la mujer y de la familia común, 1740, número 5 del Código Civil. Por ende, todos los egresos deben imputarse al pasivo definitivo de la sociedad conyugal, sin que ésta tenga recompensa o crédito contra alguno de los cónyuges. Para ello, la ley, como contrapartida, le da al marido el usufructo de los bienes propios de la mujer. Por ello, se ha dicho lo normal será que el marido casado bajo este régimen le deba alimentos a la mujer, y muy excepcionalmente ocurrirá la situación inversa cuando la mujer posea un patrimonio reservado cuantioso y la sociedad conyugal no lo tuviere. Por otra parte, la existencia de otros regímenes matrimoniales, en el régimen de separación de bienes y en el de participación de los gananciales. Cada cónyuge efectúa sus propios gastos de mantenimiento sin perjuicio de que si alguno no tiene ingresos o bienes suficientes, debe ser auxiliado por el otro. En estos dos últimos regímenes no cabe, pues, formular como regla general que el marido sea el primero de los cónyuges obligado al pago de los alimentos a favor de la mujer. Los cónyuges separados de bienes deben acudir al mantenimiento de la familia común, ojo, separados de bienes, según sus facultades. En caso de discrepancia, el juez reglará el monto de la contribución si se hubiere decretado separación judicial. Los cónyuges también deben socorrerse, artículos 174 y 175 del Código Civil, tienen este derecho aun cuando hayan dado causa de separación judicial por su culpa. Por otra parte, tenemos los cónyuges separados de hecho. Cabe establecer por su parte qué ocurre cuando los cónyuges se separan de hecho sin que se disuelva el matrimonio. Se debe concluir que el marido y la mujer conservan la obligación de socorrerse mutuamente. La jurisprudencia ha declarado que deben alimento al cónyuge aun cuando exista separación de hecho y que no es admisible, por ejemplo, la excepción del marido aduciendo la negativa de la mujer a vivir con él, pues en tal hipótesis no hay injuria atroz y por ende no hay causal que haga cesar por completo el derecho a alimentos. Además, si la ley de matrimonio civil deja en claro que la sentencia de separación judicial no suspende el deber de socorro, con mayor razón tal obligación subsiste si se trata solo de una separación de hecho. También se deben a los descendientes, número 2 del artículo 321 del Código Civil, los alimentos y la autoridad parental. Hay que asociar esto. Cabe distinguir aquí entre la obligación que pesa sobre los padres y la obligación que, en subsidio de los primeros, han de contribuir los demás ascendientes del alimentario. La obligación alimenticia que tienen los padres para con los hijos se enmarca en el ejercicio de la autoridad parental y que los textos denominaban la autoridad paterna. Hoy debiéramos reemplazar dicha expresión por otras
que responda mejor al hecho de ejercer conjuntamente el padre y la madre la autoridad sobre él. Recordemos que redondeando la idea, recordemos que hay un deber de crianza, ¿ya? De corrección, ¿ya? Y de educación. A veces parece en nuestra sociedad chilena que nos olvidamos de uno de ellos: corrección. A los ascendientes, el número 3 del 321 del Código Civil, los hijos tienen el deber de cuidar a sus padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaran sus auxilios. Dicha obligación, que se materializa en el deber de socorro, recae en los hijos de cualquier edad, aun cuando ellos estén emancipados. Artículo 123 del Código Civil, inciso número 1. Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes en casos de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes. Artículo 223, inciso 2. El incumplimiento de este deber de socorro origina sanciones civiles. No vamos a explayarnos mucho en este detalle. A la madre del hijo que está por nacer también se le debe. Así lo dispone el artículo número 1, inciso 4 de la ley 14.908, y lo que por lo demás viene a cumplir el mandato previsto en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Se trata asimismo de una derivación del principio consagrado en el artículo 75 del Código Civil, en cuanto dispone que la ley protege la vida del que está por nacer, de manera que el juez ha de tomar, a petición de cualquier persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra, ¿ya? Al donante también se le debe, cuando la donación fue cuantiosa, artículo 321, número 5 del Código Civil. El donante que cae en indigencia tiene derecho a pedir alimentos al donatario siempre que la donación que hubiere hecho fuere cuantiosa y no haya sido rescindida, resuelta, ¿ya? O revocada. El hecho que la donación haya sido o no cuantiosa será apreciado por el juez, ¿ya? También se deben al adoptado o al adoptante, conforme a la ley 7613, como se expresó la ley número 7613 sobre adopción, que no confería al adoptado el estado civil de hijo. Establecía, sin embargo, la obligación alimenticia recíproca entre el adoptante y el adoptado, artículo 22, aunque dicha ley fue derogada por la ley 19.620 sobre adopción de menores, única vigente sobre adopción. El artículo 45 de la misma establece que los que tengan la calidad de adoptante y adoptado, conforme a la ley 7613, continuarán sujetos a los efectos de adopción previstos en el mencionado cuerpo legal. También, y no siempre se recuerda a uno de los exámenes, por ejemplo, si usted el día de mañana se les consulta, tiene que mencionar el deudor no comerciante que es declarado en quiebra y el comerciante que hubiere solicitado la declaración de su quiebra tiene derecho a alimentos para ellos y su familia, artículo 60 del libro 4 del Código de Comercio. Esta obligación de dar alimentos pesa sobre la masa de acreedores. Se suspenderá si en contra del fallido se dicta auto de apertura del juicio oral y se cesará si es condenado por quiebra culpable o fraudulenta, o si no siendo comerciante, se alzara con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, o si constituyera en insolvencia por ocultación, dilapidación o enajenación maliciosa de los bienes. Le recomiendo tocar, profundizar, revisar este tema, porque como el tema de los alimentos es algo sustancial, algo que en la práctica forense o en la práctica que ustedes como alumnos tendrán que hacer, o finalmente si ya son abogados, bueno, en la práctica profesional. Todos sabemos la importancia que derivan las consultas habituales.